Estamos ya en nuestro espacio de entrevistas aquí en Noticias 7. Nos acompaña el doctor Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura. Doctor, muy buenos días. Conocemos entonces que están a la espera de saber la fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos por el juicio o por la denuncia, mejor dicho, de obstrucción a la justicia. Doctor, ¿ya tienen ustedes conocimiento de cuándo será esto? Buenos días, Lautaro. Buenos días con toda la audiencia. No es que estemos a la espera de un nuevo señalamiento, pues aquello depende de los impulsos que hagan las partes procesales y los jueces son independientes de acorde a sus agendas, señalan las diligencias. ¿Le tienen temor quizás, doctor, que puedan darles una prisión preventiva? Porque recordemos que está dentro de las facultades que la Fiscalía podría solicitar y el juez determinarlo así. Bueno, las facultades existen y también existen los requerimientos que establece la ley. No estamos dentro de ningún marco legal para dictar una medida drástica como la prisión preventiva. En consecuencia, no hay ningún temor respecto de aquello, pues comprendemos de que son las funciones y competencias de cada servidor o funcionario. ¿Cómo toman ustedes el hecho de que gran parte, por no decir 4 de los miembros del Consejo de la Judicatura estén involucrados en esta acción judicial que podría concluir con la destitución de cada uno de ustedes? Bueno, las expectativas no marcan el ritmo jurídico. La ciudadanía tiene que confiar en que los servidores aplican el derecho acorde a las justas necesidades de la Constitución y de la ley. Tras de esto no existe ningún interés oculto, por ello seguimos trabajando con normalidad. Ok, eso es decir entonces que no se han suspendido actividades de la Judicatura, porque recordemos que hace algunas semanas, más o menos un mes, se especulaba mucho de que quizás no se estaba trabajando por todas las diatribas judiciales que había, sobre todo con el juez Macías. De ninguna manera, pues tanta responsabilidad o tan observables de control disciplinario es el juzgador de primer nivel como los jueces supremos. No existe ningún entorpecimiento ni obstrucción para seguir desempeñando nuestras funciones. ¿Es cierto que había algún plano quizás personal con el juez Walter Macías, doctor? De ninguna manera, en el marco de mis funciones yo persigo conductas que son descritas como infracciones dentro del Código Orgánico de la Función Judicial. De ninguna manera se persiguen a personas. ¿Algún error, mea culpa, que ustedes reconozcan dentro de lo que ha sucedido en estos últimos meses con la Judicatura y que incluso desde otras funciones del Estado han dicho que no respaldan su actual administración? Bueno, pues apenas 8 meses de gestión. En estos 8 meses de gestión he sacado a visibilizar el grave problema de ese recorte sistemático, generalizado, que no solo ha pertenecido al actual gobierno saliente, sino que durante la última década ha venido mermándose a la función judicial, ha venido restándose los recursos para contratar a los jueces, a los secretarios, a los citadores, aquellos que impulsan el desarrollo procesal. Entonces, el mea culpa es por sacar a reducir las verdades. El mea culpa será acaso por el gran proceso de depuración que estamos arribando en la función judicial. Más de 130 servidores han sido sancionados mediante procedimientos disciplinarios. Aproximadamente el 60% de esos 130 han sido destituidos, y tan observables disciplinariamente es desde el juzgador de primer nivel hasta los jueces supremos. En consecuencia, por el evento de haber tocado un asunto disciplinario para un juez de Corte Nacional de Justicia, no implica que ello sea el objeto de cuestionamiento. Que no se engañe la ciudadanía. Hemos avanzado. Así, por ejemplo, el descongestionamiento de citaciones se ha avanzado hoy por hoy frente a lo que recibí hace 8 meses al Consejo de la Judicatura. Usted menciona destitución de jueces, sanciones a los jueces. Para contarle a la ciudadanía, ayer 2 jueces de Guayas ratificaron, o mejor dicho, y dijeron que era inocente alias Choclo, quien era cómplice del asesinato de Efraín Ruales. Ustedes van a investigar esta decisión judicial. Estamos hablando de un hombre que estaba en la cárcel, que tenía 17 años de sentencia, y ahora jueces dicen él no tuvo nada que ver. Bueno, pues en efecto un proceso judicial se compone de 2 partes. Una parte sale con un beneficio de una resolución y otra parte siempre sale con un descontento. Corresponde a aquella parte que determine poner la denuncia del Consejo de la Judicatura
Ya la ciudadanía lo está sabiendo, apenas nos colocan la denuncia, estamos siendo céleres. Imagínense la gran ruma de archivo que recibimos de procedimientos disciplinarios que estaban represados. Y el contarle de que vamos con más de 130 procedimientos que han sido sancionados, implica de que estamos descongestionando. Además dentro de la página web institucional se ha implementado un enlace de fácil acceso ciudadano, el botón rojo de las denuncias. Ese botón rojo está dando magníficos resultados. Es decir, es un enlace a través del cual la ciudadanía lo cliquea, ingresa los datos sencillos y nos pone en conocimiento y estamos en actuación. Por lo tanto, si en ese caso que usted ha comentado hay alguna irregularidad, solo basta que nos presenten la denuncia acorde a la formalidad de la ley. De estos 130 casos que usted menciona, ¿puede darnos más detalle de qué tipo de infracciones habrían cometido los jueces o qué causas estaban ellos tramitando? Por cierto, claro, en Montecristi había una juzgadora que había liberado algunos delincuentes, casos de muertes contra mujeres, sicariatos, etcétera, indistintamente. Antes de que haya sido esta juzgadora señalada con una medida cautelar por parte de los juzgadores competentes, ya había sido destituida por el Consejo de la Judicatura. Casos de esos estamos marcando, pero para ello necesitamos la colaboración ciudadana, necesitamos su denuncia. Aquella denuncia no le implicará responsabilidad, pues dentro del marco de competencias del Consejo de la Judicatura actuamos en protección de los derechos ciudadanos. Es decir, ¿son denuncias reservadas, confidenciales, si se puede decir? Son denuncias que tienen el carácter investigativo para el Consejo de la Judicatura y se puede proteger y precautelar la identidad de las personas, más no los contenidos de los hechos a los cuales se refieren dichas denuncias. Hemos conversado con el ministro del Interior, con autoridades de la Policía Nacional y mencionan que el problema es que mientras la policía captura a los delincuentes, estos llegan a la justicia y son liberados en cuestión de horas. Y la justicia, dicen ellos, es la que le está debiendo al país. Ustedes, como el órgano que se encarga justamente de determinar las responsabilidades y las actuaciones de los magistrados, ¿qué están haciendo y cómo se puede evitar entonces que la justicia no se coordine con la policía para evitar que sigan en las calles aquellas personas con antecedentes penales de más de un delito? Magnífico el comentario, Lautaro. Hay que indicar de que no hay que pretextar para deslindar responsabilidades. En muchas realidades, en muchas provincias, me han comentado personalmente que las bandas delincuenciales han rebasado las capacidades estatales. Al momento de ser privadas de libertad, hacen la amenaza directa, muchas de las veces contra el agente aprensor, la Policía Nacional. En segundas ocasiones contra las propias víctimas. Es decir, le amenazan que si supuestamente le reconocerían dentro de la rueda de reconocimiento, le hacen asignaciones de dónde estaría, entre comillas, su familia, supuestamente, señalo así, y que supuestamente este conjunto de amenazas rebasa hacia fiscalía, que supuestamente rebasa hacia jueces, que supuestamente rebasa hacia funcionarios. Si eso está pasando, pues siempre he estado en constante invitación. Sentémonos, luchemos contra la corrupción, luchemos contra el crimen organizado, no me dejen solo. La relación entre el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia, el gobierno, ¿sigue rota? Bueno, pues con el Poder Ejecutivo, cada vez que ha requerido las funciones de interrelacionamiento, hemos asistido. Yo he puesto personalmente una carta al señor Presidente de la República hace unos meses atrás, pidiendo la reunión para que se tome este tema de la corrupción como un tema de seguridad nacional. Aquella sesión en realidad no ha sido atendida, no fue convocada para los fines solicitados. La Corte Nacional de Justicia, todos los requerimientos que ha hecho el Consejo de la Judicatura han sido atendidos con la máxima celeridad de siempre. ¿Pero usted mantiene diálogo con Iván Saquicela, el presidente de la Corte Nacional de Justicia? No ha encontrado ningún medio por el cual administrativamente debamos tener ese diálogo, pero cuando él lo tenga, con 1000 agrados. El Consejo de la Judicatura es un consejo de puertas abiertas. Porque en la Corte, y lo conversaron con la Asamblea Nacional, había una posible reforma a los temas judiciales, a cómo abordar este tema de los casos de los detenidos,
Y se habló inclusive en su momento de que haya jueces sin rostro, que sea confidencial quien lleva una causa. ¿Cuál es la consideración que tiene usted sobre esta propuesta? Fue una propuesta lanzada desde el Consejo de la Judicatura, hablando acerca, en primer lugar, los jueces sin rostro y en segundo lugar, la anonimización de los jueces. ¿Por qué? Porque los jueces sin rostro ha sido vetado por el contexto del derecho internacional de los derechos humanos. Pero esto no limita a que se anonimice. ¿Qué queremos decir? Ocultar los nombres de los juzgadores, de los fiscales, de los defensores, ocultar los nombres de la ciudadanía. Pero la ciudadanía, aquellos que intervienen dentro del proceso, tienen plena inmediación con el juzgador, es decir, si se conocen con el juez, si interactúan, si practican la audiencia. Es decir, no está oculto para las partes procesales, entendiendo que la publicidad, la inmediación pura, pertenece a las partes procesales y la ciudadanía solamente conoce los contenidos, más no las identidades de las personas que están dentro del procedimiento. ¿Cuál es el fin? No es ocultar las identidades en sí para el conocimiento público. El fin es proteger esas identidades del AMPA, de la delincuencia organizada. ¿Ya hay resguardo policial en las unidades judiciales? ¿Ustedes conocen que eso se está cumpliendo? Eso es muy lento. Otra garantía jurisdiccional que se interpuso contra el gobierno central fue aquel que dote de seguridad al sistema de la función judicial. Un saludo de la bandera parece que ha sido para este Poder Ejecutivo y estos son los ejemplos que nos está dejando al Ecuador. Está un gobierno saliente y no cumple ni siquiera con la sentencia que le manda a entregar el presupuesto que le corresponde a la función judicial. No cumplen las sentencias constitucionales, pese a que le damos ejemplo cómo se cumplen una sentencia constitucional. Pero usted buscará reuniones o quizás ya ha tenido contacto con el presidente electo Daniel Noboa. Por supuesto, es normal. Las autoridades de cada función del Estado debemos coordinar las acciones para la procura del bien común. Esta interrelación nos ayuda a fijar claramente el norte. Y estoy seguro que el nuevo gobierno, como demócrata, el nuevo gobierno como respetuoso del Estado de Derecho, estará acorde a toda la línea que hemos fijado. Pero todavía no ha conversado con Noboa. No hemos conversado con Noboa, así es, él no está dentro del país, mal podría decir de que se haya conversado. Estamos esperando también de que ya se oficialice su estadía dentro de Carondelet. Para finalizar, doctor, la selección de jueces, había un proceso para ampliar el banco de magistrados en el país. ¿Esto en qué etapa se encuentra? Querido Lautaro, no es para ampliar. Según la Constitución, cada 3 años tiene que renovarse parcialmente la Corte Nacional de Justicia. En la presente ocasión, esos 3 años que tocará ya renovar, es decir, colocar a los nuevos 7 jueces de la Corte Nacional de Justicia, es al 1 de febrero del año siguiente. Este proceso va avanzando. Hemos tenido una llegada mayor a los participantes, a los postulantes, que en otros procesos, incluso que en el proceso del 2018-2021, hoy ha sido mayor. Se aspiraron 250 personas en el concurso. De las 250 personas, pasado el primer filtro, es decir, del examen de méritos, hoy por hoy están un poquito más de 190 participantes, a correlación de los concursos anteriores donde han sido 160, en otra realidad 140, están 160 participantes. Tengo entendido de que en estos días están atravesando las pruebas psicológicas y un elemento nuevo, las pruebas de confianza. Eso es clave, porque con la coyuntura que estamos atravesando en el Ecuador, ¿cómo debe ser el mejor perfil de un juez? Sí, el conocimiento es indispensable. La ilustración en el saber jurídico es muy necesario, pero más que nada se requiere un alto nivel de ética y de moral, de tal suerte que reciba con una intachable probidad la toga y al momento de devolverla la vuelva tan nítida como al principio. Pero con pruebas de confianza se refiere a, por ejemplo, polígrafo.
realmente es uno de los métodos, es el polígrafo. Hay otros tantos métodos de interrogación, hay otros métodos de examen. Desconozco realmente la metodología por los profesionales en el área que están aplicando. ¿Por qué Lautaro lo desconozco? Porque ese proceso de concurso, de selección de la Corte Nacional de Justicia, no lo lleva el presidente del Consejo de la Judicatura, no lo llevan los vocales. Es un procedimiento que se lleva a través del equipo técnico del director general del Consejo de la Judicatura. Es decir, no es un proceso que en nada está politizado, es un proceso que en nada se politiza, es un proceso que en nada tiene que ver los criterios del presidente del Consejo de la Judicatura, sino netamente criterios establecidos en la ley y criterios técnicos. Muy bien. Le agradecemos entonces al doctor Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura, por estar aquí con nosotros. Gracias, doctor. Y con esto nos vamos a una pausa y volvemos con más en Noticias 7.